no entiende la situación en la que se encuentran. Aiji le dice que no puede hacer nada al respecto, él pensaba que todo se había acabado para él, vino a la azotea con la idea de morir, pero jamás imaginó que impediría el suicidio de alguien más. Ella se queda en silencio mirándolo sin decir ninguna palabra. Luego se sienta, y con lágrimas en los ojos le responde que está bien. Por un momento, se miran y olvidan el deseo de acabar con todo desde la azotea, sonriendo bajo la lluvia que los envuelve. Después de un rato, Aiji se levanta y dice que ya es hora de entrar mientras Ai responde con un leve sí. Una vez dentro Aiji busca en su bolso y saca un pañuelo, se lo entrega mientras le dice que se seque. Ella lo acepta, dedicándole una pequeña sonrisa de gratitud. Ai, con un gesto de molestia, le pidió que por favor no la mirara tanto. Él, algo apenado, se dio la vuelta y se disculpó. Sin embargo, la curiosidad lo venció y volvió el rostro para observarla mientras ella se secaba con el pañuelo. Ella lo notó, lo encaró con seriedad y le reprochó. Te disculpaste, pero aún así sigues mirándome, ¿sabes que eso es acoso sexual? Él, nervioso, solo alcanzó a disculparse una vez más. Cuando Ai terminó de secarse, le preguntó qué iban a hacer ahora. Él le dijo de faltar a clases, así que suponía que tendría algún plan. Aiji, con confianza y una sonrisa, respondió que no tenía ningún plan, solo estaba desesperado. Sonrió ante esas palabras y comentó, de esta forma ser un chico malo no tiene nada de genial. Eso le sacó una sonrisa, mientras él la observaba, pensaba en la forma en la que se ríe. También recordó en lo que había escuchado de sus compañeros. Algunos habían confesado sus sentimientos hacia ella, y todos habían sido rechazados con frialdad. A uno le respondió ¿por qué piensas que podría salir con alguien que no conozco? A otro, ¿sabes cómo se siente alguien al ser confesado por una persona que acaba de conocer? Honestamente, solo siento miedo. Y al último, solo te interesa mi apariencia y estatus. Todos los testigos coincidían, Ai destrozaba a cualquiera que se le confesara. Aiji pensó que ella también rechazaría su propuesta, pero no esperaba que aceptara. Después de un breve silencio, Ai sacó su pañuelo y se lo entregó a Aiji como muestra de agradecimiento. Él lo aceptó con una sonrisa, pero el rugido de su estómago rompió la calma del momento, dejándolos a ambos desconcertados. Avergonzado, buscó en su bolsa y sacó un onigiri que había traído para el almuerzo. Lo partió en dos, le ofreció una mitad, que ella aceptó con amabilidad. Al dar el primer bocado, los ojos de Ai brillaron con asombro y gritó que estaba delicioso, reconociendo de inmediato el sabor del atún con mayonesa. Aiji confirmó con naturalidad que se trataba de un relleno clásico de las tiendas de conveniencia. Aquella revelación hizo que Ai lo mirara como si acabara de descubrir un secreto que todos compartían en silencio, preguntándose si de verdad la gente disfrutaba a diario de algo tan rico. Aiji, sonriendo, le respondió que aún había muchas cosas más deliciosas por probar y que sería una pena morir sin haberlas disfrutado todas. Esas palabras quedaron grabadas en Ai, quien con una nueva seriedad en la mirada confesó que estaba interesada. Aiji se alegró y, dejándose llevar por el momento, le preguntó si quería ir a su casa. La inesperada invitación la dejó alterada y sonrojada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Un rato después, ambos se encontraban escondidos en el estacionamiento de bicicletas, observando la entrada del colegio. Cuando Aiji comprobó que no había nadie, le dijo que el camino estaba despejado y que podían avanzar, pero Ai lo detuvo, recordándole que la puerta principal estaba cerrada con llave. Aiji, con voz seria, respondió que tendrían que trepar, lo que hizo que Ai se sonrojara y se pusiera nerviosa por estar usando falda. Al verla así, él sonrió y le aclaró que solo era una broma, lo que provocó que ella inflara las mejillas de molestia. Finalmente, Aiji le explicó que a un lado de la entrada había una puerta de hierro que funcionaba como salida de emergencia, permitía salir a la calle, aunque una vez cerrada ya no era posible volver a entrar. Ella, sorprendida, le preguntó cómo sabía aquello, y él pensó que era normal que una estudiante de honor como Ai no conociera esos detalles. Sin detenerse más, tomó su mano y la invitó a seguirlo. Al poco rato, se da cuenta de que lo hizo sin pensar. De inmediato se pone nervioso y se sonroja.
Ai, con voz seria, le pregunta por qué se sonroja de repente. Luego reflexiona si está bien aquello, tomar la mano de un chico al que apenas acaba de conocer. Mentiría si dijera que no me siento incómoda, admite. Pero en las obras de teatro o en las películas, esto es normal, ¿verdad? Mientras corren, Ai confiesa que es la primera vez que toma de la mano a un chico. Aiji se ruboriza aún más, pero decide no darle tantas vueltas, porque al final el único que termina sintiéndose avergonzado es él. De pronto, alguien les grita preguntándoles qué están haciendo. Sin embargo, ellos no se detienen, siguen avanzando sin mirar atrás, decididos a enfrentar el futuro, como si estuvieran rompiendo con su pasado. Ai, sorprendida, se pregunta por qué. ¿Por qué está escapando de la escuela con alguien que recién acaba de conocer? Recuerda todas las veces que le dijeron que la protegerían cada vez que se le confesaban, pero esas palabras eran justamente las que no quería oír. Siempre que las escuchaba, tocaban directamente su trauma más profundo. Con Aiji, sin embargo, se sentía diferente. Era tan bueno que hasta se preocupaba por ella, y estando a su lado sentía que podía escapar de su infierno. A continuación, conocemos a Seiji Kondo, un joven que parece creerse el centro del mundo. Hijo del concejal del municipio, logró ingresar a una de las 3 academias más destacadas del distrito. Se convirtió en la figura principal del equipo de fútbol y, gracias a su talento, logró llevar a un equipo débil hasta un torneo nacional. Incluso un renombrado equipo universitario privado de fútbol se ha interesado en él. Desde pequeño, con apenas un poco de estudio, siempre se encontraba entre los mejores. Contaba con una buena educación, una estatura imponente y, gracias a su talento, podía convertirse en el pilar de cualquier equipo. Naturalmente, su popularidad entre las chicas era casi automática, desde su primera novia en 3er grado, nunca ha estado solo. Sin embargo, jamás podrá olvidar lo ocurrido en su 2.º año. En su clase, un otaku y la chica más popular habían comenzado a salir. Eran amigos de la infancia y no dudaban en afirmar que algún día se casarían. Su relación era ridículamente pura, pero como era de esperar, la chica terminó cayendo rendida ante él. Luego hablaba mal de su novio, diciendo que ese otaku le daba asco y no podía creer que alguna vez hubiera sido su pareja, considerándolo la mayor vergüenza de su vida. Kondo pensaba que ella era una chica ingenua, que se creía la heroína de una trágica historia romántica. Le resultaban absurdas las personas que creían en el concepto de alma gemela. Todo lo que decía le parecía divertido que decidió grabar cada uno de sus insultos para mostrárselos después al otaku. Cuando este último escuchó las palabras de su novia, quedó paralizado. No podía creer lo que oía, ella le había prometido que se casarían y que siempre estarían juntos. Mientras tanto, Kondo lo observaba con una sonrisa de satisfacción difícil de describir, disfrutaba imponiendo su voluntad y dominando a los demás. La chica terminó su relación mientras se abrazaba al brazo de Kondo, diciéndole que se apartara de su camino, porque a partir de ese momento ella sería feliz a su lado. Fue entonces cuando Kondo empezó a disfrutar manipulando a mujeres que ya tenían pareja. Aquellas que caían bajo sus encantos solían descuidar sus estudios, y sus calificaciones comenzaban a bajar. Ella era tan estúpida que no entendía que, siendo amiga de toda la vida de su novio, acabaría enemistándose con sus antiguos amigos y siendo objeto de sus críticas. Al final, Kondo la dejó cuando entró a la preparatoria. Ella le preguntaba desesperadamente por qué la abandonaba, a pesar de que había dado todo por él. Él, sin prestarle atención, le respondió que no le gustaban las chicas fáciles, había empezado a odiarla y por eso la dejaba. Al final, la chica que había sido la más popular y admirada de su clase, terminó con un final triste, dejando de ir a la escuela. Kondo decía que lo mejor era observarlo todo mientras se reía. Le encantaba ver cómo hombres y mujeres arruinaban sus vidas, eso era lo que realmente le parecía divertido. Piensa que ahora es el turno de Miyuki. Recuerda el momento en que apretó con fuerza la muñeca de Miyuki, dejándole una marca, para luego sacarle una foto y mostrarla a 2 de sus compañeros, asegurando que ella estaba siendo maltratada por su novio. Ellos publicaron la foto en redes sociales, afirmando que Aono Aiji la estaba golpeando.
Con una sonrisa, Kondo deseaba ver hasta dónde caerían Aiji y Miyuki. Mientras tanto, Miyuki estaba nerviosa. Desde la hora de clase matutina, Aiji no había regresado, y las personas que habían escrito insultos en su escritorio parecían apresuradas por borrarlos. Al mirar el escritorio de Aiji, pensó que quizá él dejaría la escuela por su culpa. Jamás imaginó que Kondo fuera quien esparciera los rumores, y tratando de aliviar su culpa se consoló pensando que no estaba mal, ya que ella no lo sabía. Al mirar por la ventana, vio a Aiji y se alegró de verlo. Pero su sorpresa se convirtió en parálisis al ver a una chica corriendo junto a él, tomada de su mano. No podía creerlo. Asombrada, como si le hubieran dado un golpe de realidad, se preguntó por qué. Con lágrimas en los ojos, gritó: ¿Quién es esa gata ladrona rompehogares? En ese momento, conocemos al profesor Takayanagi, encargado de la clase 2B. Pensó que Aiji se había pasado de imprudente al marcharse de la escuela de esa manera, aunque se alegraba de que estuviera bien. Hace unos minutos, durante la tutoría de la mañana, les decía a los estudiantes que hoy comenzaba el segundo trimestre, pero notó un asiento vacío. Antes de iniciar la clase, pasó lista, cada estudiante respondía presente al escuchar su nombre, pero al nombrar a Aiji no recibió respuesta. Al mirar su escritorio, vio los insultos que alguien había intentado borrar. Preguntó a la clase si alguien sabía dónde estaba Aiji. Un alumno respondió que se sentía mal y había ido a la enfermería. El profesor asintió, diciendo que lo visitaría después de pasar lista. Al mirar a Miyuki, notó su rostro sombrío y tembloroso. El profesor salió del aula y vio a la enfermera Mitsui corriendo hacia él, gritando su nombre. Se disculpó apresurada y le dijo que era urgente, le pregunta si Aiji había regresado. El profesor respondió que no, que justamente iba a buscarlo. La enfermera se sorprendió y se disculpó por no haberlo detenido antes, recordando que Aiji había actuado extraño. Ella le había preguntado si algo le pasaba, pero Aiji le dijo que se sentía mal y solo quería descansar. La enfermera prometió que buscaría a Aiji por toda la escuela. El profesor le dio las gracias y pensó que debería hablar con el director, pero se encontraba en una reunión general, así que decidió acudir primero al subdirector. Se dirigió a él y explicó que había surgido un problema que requería atención inmediata. El subdirector respondió que, después de clases, convocaría una reunión de emergencia y le indicó al profesor que preguntara a los estudiantes qué había ocurrido, pidiendo todos los detalles. El profesor asintió, asegurando que lo haría. De regreso al aula, se dirigió a la clase con un semblante serio y preguntó si alguno conocía algo sobre daños a la propiedad privada. La clase guardó silencio, mientras los alumnos se miraban entre sí con cierta incomodidad. El profesor continuó, señalando que con sus palabras deberían entender que se refería a los insultos y amenazas escritos en el escritorio de Aiji. Aún así, los alumnos permanecían callados, aunque algunos comenzaron a inquietarse y mirar a su alrededor. Les explicó que, aunque aún no se sabía quién había sido el culpable, por las palabras escritas y el estado en que se encontraba Aiji, podían imaginar lo que había pasado. Les recordó que los escritorios de la escuela son propiedad pública, pagados con los impuestos de sus padres, y que dañarlos constituía un delito grave. El profesor agregó que el responsable podría alegar que solo fue por diversión o que no fue en serio, que la culpa es de Aono, pero nadie tiene derecho a escribir calumnias sobre la propiedad ajena. Incluso mencionó que se habían producido arrestos por amenazas de muerte a celebridades y que excusas como esas no eximirían a nadie de responsabilidad. El aula quedó en un silencio absoluto. Para finalizar, les advirtió que no se dejaran engañar por la palabra bullying ni creyeran que esto fuera una broma o travesura, se trataba de un delito que no podía ignorarse, y quería que lo recordaran muy bien. Aproximadamente 30 minutos antes de que el profesor Takayanagi hablara con la clase sobre el acoso que sufría Aiji, se encontraba en una reunión de emergencia con el director y el subdirector. El director pidió disculpas por llegar tarde y agradeció primeramente al profesor Takayanagi por haberlos contactado de inmediato, enfatizando que nada era más importante que abordar la mala noticia. El profesor respondió que no, que esto solo podría considerarse un fracaso en la forma en que maneja su clase, y lo único que podía hacer es reflexionar sobre ello.
Otro profesor, llamado Iwai, le dijo que no se castigara demasiado, como docentes, siempre habría cosas que reflexionar. Le responde que él ha hecho todo lo que ha podido, y comenta que hay muchas personas que intentarían ocultar el problema solo para proteger su reputación. El director le dio la razón y les indicó que, por ahora, debían preocuparse más por el presente y el futuro que por el pasado. Les preguntó cómo estaba Aiji después de haberse ido temprano. El profesor Iwai respondió que, mientras Takayanagi hablaba con sus alumnos, él había llamado a los padres de Aiji. Habló con su madre para asegurarse de que había llegado bien a casa, y ella confirmó que sí. El director se alegró al escuchar esas palabras y procedió a comentar el plan de actuación que había discutido con el subdirector. Con seriedad, les indicó que Aiji sería su máxima prioridad, lo peor que podría pasar sería que comenzara a faltar a clases o que decidiera abandonar la escuela, por lo que tendrían que apoyarlo firmemente. Mientras tanto, en el móvil de Kondo, aparecía una conversación con una chica llamada Sayaka, quien lo invitaba a su casa. Kondo respondió que iría después de terminar las actividades de su club, y ella le contestó que lo estaría esperando. De pronto, varios estudiantes entraron corriendo a la clase, gritando su nombre y asegurando que tenían problemas. Uno de ellos, aterrorizado, confesó que habían planeado molestar a Aiji pintando su escritorio, pero que el profesor Takayanagi les había advertido que eso era un delito y había iniciado una investigación. Kondo pensó que todo había ocurrido demasiado rápido, maldiciendo al profesor por no ocultar el problema como él esperaba. Sin embargo, no le preocupaba, si la situación se salía de control, su padre se encargaría de todo. Kondo dio una respuesta simple y fría, dejando a los alumnos aterrados. Uno de ellos le pidió que no fuera tan distante, argumentando que lo habían hecho por él. Kondo, con voz seria, los interrumpió y preguntó cuándo les había pedido hacer algo así. Los alumnos no podían creer lo que escuchaban. Les explicó que solo les había hablado de un problema que tenía, pero ellos lo habían difundido por toda la escuela e incluso habían dañado propiedad escolar. Cuando uno de los alumnos intentó responder, Kondo lo interrumpió de inmediato y les aconsejó que negaran todo, pues no tenían ninguna prueba en su contra. Pero si ya hay pruebas, están acabados. En ese momento, Kondo sabía que había conseguido 2 esclavos a su servicio. Vemos a Aiji y Ai sentados en una banca, recuperando el aliento. Aiji le pregunta si está bien y ella responde que sí, aunque debe admitir que seguir el ritmo de un chico mientras corre es difícil. Él piensa que, en realidad, el simple hecho de que pudiera aguantar su paso es increíble. Recuerda cómo Ai rechazó a todos los clubes que intentaron reclutarla, pero que, cuando alguien le pide ayuda, actúa siempre al nivel de una auténtica estrella. No era raro, viniendo de alguien que destacaba tanto en lo académico como en lo deportivo. Aiji se levanta diciendo que continúen, pero Ai lo detiene con una expresión molesta. Le dice que siente como si se estuviera burlando de ella, preguntándole si es incapaz de explicar las cosas o si lo hace a propósito. Él, sonriendo, le responde que es lo primero. Ai lo mira fijamente, y con una ligera sonrisa lo llama mentiroso. Vemos cómo ellos continúan su camino juntos hacia el restaurante Kitchen Aono. Al cruzar la puerta, Aiji anuncia su llegada. Su madre, sorprendida, lo recibe con calidez y le pregunta por qué hoy regresó tan temprano. Él explica que no se sentía del todo bien y que, al ver que una compañera también se retiraba, decidió invitarla a almorzar. La madre, con una sonrisa cómplice, le responde que faltar a la escuela de vez en cuando no está mal. Aiji nos cuenta entonces que Kitchen Aono es más que un restaurante, es su hogar. Contó que su padre, ya fallecido, había sido cocinero en un hotel muy reconocido. Allí conoció a su madre que trabajaba en la recepción. Se enamoraron, y tiempo después decidieron abrir juntos este pequeño restaurante estilo occidental. Ahora, su hermano mayor, graduado de la escuela culinaria, es el propietario de la segunda generación, mientras que su madre se encarga de la contabilidad y también del servicio como mesera. La madre, notando que pronto habrá clientes, los dirige hacia la sala de descanso y les dice que el almuerzo corre por su cuenta. Aiji le agradece y le pide a Ai que pase.
Ella asoma la cabeza por la puerta y se presenta con una inclinación formal, explicando que es la kawaii de Aiji, que él siempre la ayuda, y que lamenta la intromisión de ese día. La madre y el hermano se quedaron paralizados, sorprendidos por la presencia de Ai. La mujer, entusiasmada, no pudo evitar quedarse mirando lo linda que era. Luego se disculpó, le dijo que jamás había pensado que Aiji traería a una chica tan encantadora, los había tomado por sorpresa. Con amabilidad, los condujo hacia la sala de descanso, invitándolos a relajarse y a comer todo lo que quisieran. Le dijo a Ai que se sintiera como en casa, y ella, con una sonrisa luminosa, agradeció el gesto. Al hojear el menú, Ai confesó que todo le parecía delicioso, por lo que le pidió a Aiji una recomendación. Él le sugirió probar el almuerzo especial, el plato principal de la casa. Ai, con los ojos brillando, aseguró que se veía exquisito. Al poco rato, Aiji regresó y le comentó que ya había hecho el pedido. Algo apenado, se disculpó porque el lugar era demasiado sencillo, pero Ai negó de inmediato y dijo que, al contrario, le resultaba refrescante. Ni en su casa ni en el apartamento donde vivía había una habitación de estilo japonés. Él explicó que aquella era la sala de descanso de su madre y de su hermano, por eso estaba repleta de sus pasatiempos. Ai sonrió, diciendo que justamente por eso el lugar se sentía cálido. Confesó incluso estar un poco celosa, pues los colores de su familia se reflejaban en aquella casa y hacían evidente lo unidos que eran. Continuó diciendo que, en su momento, su hogar también había sido algo parecido. La madre interrumpió en ese instante, disculpándose por la espera mientras presentaba el almuerzo especial. Ai abrió los ojos con asombro al ver el plato servido sobre la mesa. La mujer añadió que, después de comer, tanto el té como el café corrían por cuenta de la casa, y que podía elegir lo que más le gustara. Ai respondió con dulzura que pediría té. La madre, feliz, celebró la coincidencia, pues ella también era amante del té. Aiji, que bien lo sabía, no se sorprendió por aquella reacción. Tras dejarlos con la comida, la madre se retiró prometiendo traer el té más tarde. Entonces, ellos se miraron, agradecieron juntos por los alimentos y dieron inicio al almuerzo. Después del primer bocado, Ai exclamó que todo estaba delicioso. Mientras tanto, Aiji, sumido en sus pensamientos, consideró lo irónico de la situación. Hacía apenas un instante ambos estaban listos para morir, y ahora compartían un momento tan cálido y especial. Ella insistió en lo bueno que estaba todo, destacando la sopa, que le transmitía una extraña tranquilidad. Aiji le explicó que era una receta especial de su padre, muchas verduras en una olla grande, hervidas a fuego lento hasta concentrar su sabor. Aunque estuviera sazonada con miso o con apenas un poco de sal, el gusto nunca se perdía. Contarlo le llenaba de orgullo, pues cada palabra era un homenaje a su padre. Ai, algo incómoda, le pidió disculpas, pensando que quizás había sido insensible. Él le respondió que no debía preocuparse, al contrario, se alegraba, porque en sus palabras parecía que estaba felicitando a su padre. Ella se tranquilizó, y con una sonrisa le dijo que, probablemente, él había sido una persona muy amable. Eso era lo que le transmitía el sabor de aquella comida. Aiji no pudo evitar alegrarse de que le gustara tanto. Ai confesó que estaba feliz de haber podido probar una comida tan suave y deliciosa. Él, animado, le respondió que si quería más, no dudara en pedirlo, que no tuviera vergüenza. Pero entonces, Ai cambió de tono. Su mirada se volvió seria y la calidez del momento pareció desvanecerse. Con voz baja, le preguntó a Aiji si realmente merecía vivir. Le confesó que había pensado en ello durante mucho tiempo, hasta que ese mismo día había subido a la azotea, convencida de que por fin había tomado una decisión. Sin embargo, él la había salvado, aun cuando eso lo había puesto en peligro a él también. Ahora, en cambio, estaba allí, compartiendo una comida deliciosa. Eso la hizo pensar que ya no estaba segura de su decisión. Aiji, con un tono sereno, le respondió que no alcanzaba a comprender del todo lo que ella estaba viviendo y que, quizá por eso, sus palabras podían sonar imprudentes. Se disculpó por decirlo de manera tan repentina, pero aún así continuó,
le dijo que él solo había logrado salvarse porque ella estaba allí en ese preciso instante. Los ojos de Ai comenzaron a llenarse de lágrimas. Entonces, Aiji le confesó lo que realmente sentía, quería que ella siguiera viviendo. Al escuchar esas palabras, Ai no pudo contenerse y rompió en llanto. Aiji recordó cómo siempre la había visto mostrar una imagen digna frente a los demás, fuerte e intocable. Pero ahora, al contemplarla llorar, sintió que por primera vez estaba presenciando su verdadero rostro, el lado más humano y frágil que ella había mantenido oculto.